la importancia de la fe que siempre está presente. El Zohar pregunta, Rabí Yehudá dijo, dado que el Creador le prometió, he aquí, estoy aquí contigo y te mantendré donde quiera que vayas. Porque no creyó, sino que dijo, si Dios está conmigo, él responde. Jacob dijo, soñé un sueño. Y en cuanto a los sueños, algunos son ciertos y otros no. Si se hace realidad, sabré que el sueño era verdadero. Es por eso, por lo que dijo, si Dios está conmigo como soñé, y entonces el Señor será mi Dios. Necesitamos entender la pregunta anterior, así como la respuesta en el trabajo, en lo que nos concierne. Además de que es un sueño, ¿y cuál es la promesa que hizo el Creador? ¿Y cuál es la condición que Jacob dijo? Si Dios está conmigo, entonces el Señor será mi Dios. Entonces Él mantendrá su voto. Él explicó todo esto en el trabajo y empieza con el propósito de la creación. El Creador generó para hacer bien para sus creaciones. Se considera que el Creador prometió dar abundancia a sus criaturas. Ciertamente deberíamos entender esto, que Él prometió abundancia a sus criaturas. Significa ciertamente que Él le daría a la gente solo abundancia adecuada para las personas. Por ejemplo, vemos lo que es bueno para los gatos cuando atrapan ratones y los comen. Esto es su abundancia. No podríamos decir que esta abundancia que el Creador da a los bichos e insectos debería dar a las personas. Lo mismo aplica al hablante llamado humano, Adam. En ellos también están aquellos que no saben nada más que lo que el inanimado, vegetal y animado conocen como bueno. Ciertamente a los animales, por ejemplo, se les dio la abundancia que es buena para ellos. Y si les damos otra abundancia sería malo porque no tienen los kelim o vasijas para sentir algo del sabor en ellos. Es lo mismo con el vegetal y el inanimado. Es decir, dentro del hablante deberíamos discernir lo inanimado, lo vegetal y lo animado. Esto es como está escrito en la introducción al libro del Zohar. Y debes saber que cualquier satisfacción de nuestro Hacedor de otorgar a sus creaciones depende de la medida en que las criaturas sientan que el Creador es el dador y el que los deleita. Entonces, Él disfruta mucho de ellos, como un padre jugando con su hijo amado. En la medida en que el hijo siente y reconoce la grandeza y exaltación de su padre, y su padre le muestra todos los tesoros que ha preparado para él. En consecuencia, podemos ver que el propósito de la creación de hacer el bien a sus creaciones es que alcanzarán la revelación de la divinidad. No hubo intención de los placeres corporales, porque todos los placeres corporales de los que se nutren las criaturas, antes de obtener vasijas de otorgamiento, son solo, como está escrito en el Zohar, una luz frágil de chispas de Kedushá, santidad, que cayeron entre las klipot, cáscaras. Esto es toda su vitalidad, pero los principales placeres están vestidos en Torah y Mitzvot, preceptos.
Sin embargo, para que el placer que el Creador desea impartir a las criaturas sea completo, tuvo lugar la corrección del tzimtzum, restricción, es decir, la ocultación del deleite y el placer que existen en la Torá y las misvot. Es para que el mundo exista, para que puedan recibir el placer y disfrutar, mientras tanto, de la frágil iluminación que cayó entre las clipot y sobre la cual se alimenta el mundo. A través de la ocultación hay lugar para que el hombre se acostumbre a sí mismo, a que todo lo que haga será para el Creador, porque quiere servir al Rey, sin nada a cambio, ya que realiza la Torá y las misvot sin ninguna revelación de luz, lo que se llama el verdadero deleite y placer. Una vez que él haya acostumbrado a mantener su intención solo para otorgar, entonces cuando él reciba el deleite y el placer, no habrá ningún pan de la vergüenza en él, porque él no recibirá el deleite y el placer para su propio beneficio. Por sí mismo, él estará dispuesto a renunciar a los placeres. Pero como quiere complacer al Creador y ve que el Creador carece de una sola cosa, que él puede llevar a cabo su objetivo, es decir, que las criaturas recibirán de él. Por esta razón, él ahora recibe la abundancia para complacer al Creador, para que el Creador pueda recibir solo esto de los inferiores, que recibirán del Creador deleite y placer. Y dado que el Creador quiere deleitar a sus criaturas, las criaturas también deben deleitar al Creador. A esto se llama equivalencia de forma. Sin embargo, se necesita mucho trabajo para lograr la equivalencia de forma, lo que significa que todas las acciones que hacen para el Creador, ya que está en contra de la naturaleza. Puesto que el hombre es creado con un deseo de recibir placer para sí mismo, llamado deseo de recibir para sí mismo, y se le dice a una persona que él debe cancelar este deseo de recibir y adquirir un nuevo cli o vasija, llamado deseo de otorgar, por lo que no todas las personas son recompensadas con la posibilidad de adquirir estos kelim, que son aptos para contener la luz superior. Para que uno tenga el deseo de otorgar, nuestros sabios dijeron: he creado la inclinación al mal, he creado para ella el condimento de la Torá. Así, precisamente por la Torá, él puede lograr vasijas de otorgamiento. Además, hay un dicho de nuestros sabios. Rabbi Shimon ben Levi dijo: la inclinación del hombre lo vence todos los días y busca matarlo. Como se dijo, el malvado mira a los justos y busca darles muerte. Si no fuera por la ayuda del Creador, él no la vencería. Como se dijo, el Señor no lo dejará en sus manos, refiriéndose a este deseo de recibir, ya que está separado del Creador. Como se sabe que en la espiritualidad, la diferencia de forma separa lo espiritual y lo divide en dos. En la introducción del libro de Zohar se explica que, de hecho, primero debemos entender el significado de la existencia de Tumá, impureza, y Klipot. Sepan que estas son el gran deseo de recibir que dijimos que el Creador colocó en el sistema de los mundos impuros de Abia. Por eso,
se han separado del Creador y de todos los mundos de Kedushá. Por esta razón, las Klipot son llamadas muertos. Como está escrito, sacrificios de los muertos, y los malvados que las siguen, como dijeron nuestros sabios, los malvados en sus vidas son llamados muertos. Dado que el deseo de recibir impreso en ellos, que está en forma opuesta a su santidad, los separa de la vida de vidas y están lejos del Creador en un extremo al otro. Esta es la razón por la cual el Creador no tiene ningún interés en la recepción, sino en el otorgamiento, mientras que las Klipot no quieren nada de otorgamiento, sino solo recibir para sí mismas, para su propio deleite, y no hay mayor oposición que esto. De acuerdo con lo anterior, para que una persona tenga la equivalencia de forma para que pueda recibir el deleite y el placer del Creador, se requiere un gran esfuerzo y mucha ayuda de lo alto para poder vencer el mal en él, el cual es el deseo de recibir, y para así poder usarlo con la intención de otorgar. Hay muchas personas que no son recompensadas con eso. Y para aquellos que son recompensados con esto es realmente un milagro. Ahora deberíamos explicar lo que preguntamos sobre lo que está escrito acerca de Jacob. Lo que viene a enseñarnos sobre el camino del Creador en el sentido de que la Torá nos cuenta su sueño y el voto que hizo, y que el voto estaba condicionado porque él dijo, si Dios está conmigo. Está escrito, y Jacob se despertó de su sueño y tomó la piedra que había puesto debajo de su cabeza. Se sabe que una piedra se llama Malhut, y Malhut se llama fe. Es decir, cuando una persona quiere entender y el entendimiento se llama mente, él toma este entendimiento en su mente y lo coloca debajo de su cabeza. Esto significa que él coloca la fe en la cabeza y coloca su entendimiento y conocimiento bajo su cabeza. Seguidamente, después la orden es que la fe esté arriba y la razón esté abajo. A esto se le llama fe por encima de la razón. En consecuencia, podemos interpretar lo que está escrito. Y tomó una de las piedras del lugar y la puso debajo de su cabeza. Está escrito, y Jacob la colocó como una lápida, lo que significa que había hecho de la fe por encima de la razón su estado. Matzevá, lápida, viene de la palabra matzaf, estado, lo que significa que el estado en el que él quiere construir la estructura de Kedushá está en fe por encima de la razón. Este es el significado de las palabras. Entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo, entonces el Señor será mi Dios. El Zohar preguntó al respecto, ¿por qué no creyó, sino que dijo, si Dios está conmigo? Responde que Jacob dijo, soñé un sueño, y cuando los sueños, algunos son ciertos y otros no. Si se hace realidad, sabré que el sueño fue verdadero. Deberíamos interpretar el significado de este mundo y el próximo mundo en el trabajo. Este mundo es como un sueño. Es decir, sin embargo, lo resolvemos.
entonces existe. Es como dijeron nuestros sabios, todos los sueños siguen la boca, como se dijo. Como Él lo resolvió para nosotros, así fue. En el sentido literal, esto es difícil de entender. Sin embargo, las personas lo resuelven, por lo que se hace realidad. En consecuencia, ¿por qué debería atormentarme por un mal sueño? Hay un consejo simple. Él puede ir a las personas que son sus amigos y sin duda resolverán el sueño favorablemente. Como dijeron nuestros sabios, todos los sueños siguen la boca y no hay duda de que hay explicaciones en lo literal. Interpretaremos esto en el trabajo. El Creador creó el mundo para hacer el bien a sus creaciones. Para no tener vergüenza en el deleite y el placer, el hombre está en este mundo, el cual es un lugar de trabajo donde puede obtener vasijas de otorgamiento para recibir, todo para otorgar. Por esto, no hay lugar para la vergüenza aquí, porque él está recibiendo todo debido a una mitzvah, precepto. Ese es el significado de lo que dice el Zohar. El Creador prometió abundancia a Jacob. Sin embargo, Él le habló a través de un sueño en este mundo, que es como un sueño. Esto es según como una persona lo resuelva. Es decir, si una persona va de acuerdo con la opinión de la Torá, se deduce que la persona da una buena solución a lo que el Creador prometió, en que el Creador ha creado el mundo con la intención de hacer el bien a sus creaciones. Pero esta promesa es un sueño, lo que significa que por una persona que resuelve la promesa de hacer bien, que es lo que el Creador quiere otorgar, Él dará la solución. Como el Creador es el otorgante, del mismo modo el hombre solo puede trabajar para otorgar. Esto se considera como la promesa que el Creador prometió hacer el bien. Si la persona también proporciona la solución, es decir, hacer el bien, esto es lo que nuestros sabios dijeron. Como Él es misericordioso, entonces tú eres misericordioso. Pero si una persona no ofrece la solución al sueño, ¿qué es lo que el Creador prometió? ¿Qué es hacer el bien a sus creaciones? Y quiere lo contrario, es decir, que quiere recibir para recibir, se deduce que lo resuelve negativamente. Es decir, el bien que el Creador quiere dar no se puede mantener porque la persona no preparó los kelim adecuados para que el deleite y el placer puedan entrar en ellos, lo que significa que habrá separación entre estos, ya que se sabe que la diferencia de forma separa lo espiritual en dos. Ahora podemos entender por qué el sueño sigue la solución. El significado es que la promesa del Creador de hacer el bien a sus creaciones depende del trabajo del hombre en este mundo, donde este mundo es como un sueño y todo depende de su solución, de cómo se resuelva. Esto significa que si la solución en este mundo es para mejor, es decir, si todas las acciones de una persona son para hacer el bien, es decir, para otorgar, entonces la promesa que el Creador prometió de hacer el bien se hará realidad.
Si la solución sigue la inclinación al mal, entonces el sueño, el cual es el trabajo en este mundo, que el Creador dará abundancia, no podrá materializarse o hacerse realidad. En consecuencia, podemos entender lo que nuestros sabios dijeron. Todos los sueños siguen la boca. Esto significa que si una persona habla cosas buenas con la boca, que siempre dice que debemos hacer buenas obras, que todo es para el Creador y no para su propio bien, entonces el buen sueño se hace realidad. Es decir, es recompensado, como dijeron nuestros sabios, con verás tu mundo en tu vida y tu final en la vida del otro mundo. Pero si la boca de la persona la resuelve mal y dice que debe preocuparse por su propio beneficio, es un mal sueño, porque resolvió el sueño negativamente. De esto se deduce que el Creador dio su promesa de dar el deleite y el placer como un sueño, es decir, dentro de este mundo que es como un sueño. Ahora podemos entender la condición y el voto y la importancia del voto. Qué grandeza hay en el voto donde dijo: si el Señor guarda todo lo que Él me ha prometido, ¿qué gran cosa hará entonces tal como está escrito? Esta piedra que he levantado como una lápida será la casa de Dios. En consecuencia, el versículo "y tomó de las piedras del lugar" significa que tomó las piedras, es decir, los entendimientos y conceptos y puntos de vista del lugar, donde cada uno tiene su propia visión. De acuerdo con la comprensión de todos, él debe caminar por el sendero del Creador solo donde el intelecto lo dicta y no ir contra la razón, diciendo que es por eso que se nos dio la razón, para que entendamos lo que estamos haciendo. Sin embargo, vio que aunque cada uno tiene un intelecto diferente, el Creador crea a las criaturas con una naturaleza de querer recibir realmente. Hay una sola visión aquí, es decir, amor propio, excepto que cada uno se provoca su amor propio con un intelecto especial. Pero son todos iguales en cuanto a que solo desean recibir y nada más. Es como está escrito: y tomó la piedra, una piedra. Es decir, él colocó la razón, llamada piedra, bajo su cabeza y tomó la fe en su cabeza con la razón por debajo de la fe. El voto fue que si Dios está conmigo, es decir, si se le recompensa con dar bienvenida a la Shejina, tal como está escrito, entonces el Señor será mi Dios. Y aún así, no tomaré esto como la base, sino que mi estructura de la casa de Dios estará en fe por encima de la razón. Este es el significado de lo que está escrito. Esta piedra que he puesto como una lápida será la casa de Dios. Ahora podemos comprender la importancia del voto que dijo: si Dios me ayuda a resolverlo positivamente, lo que significa que Él adquirirá las vasijas apropiadas de otorgamiento, donde la abundancia superior se vestirá. A esto se le llama dar bienvenida a la Shejina. Sin embargo, todavía quiere usar solo la piedra que había tomado al principio y que convirtió en una lápida, es decir, la piedra que estaba debajo de su cabeza.
y luego votó. El voto fue que, aunque sería recompensado con Dios está conmigo y el Señor será mi Dios, esa piedra que he puesto como una lápida será la casa de Dios. Es decir, el que quiere permanecer en fe a pesar de lo que tiene todas las revelaciones, se deduce que la fe se aplica tanto en Katnut, pequeñez, como en Gadlut, grandeza. Desde aquí vemos la importancia de la fe, porque el voto que era incluso en Gadlut no se movería de la fe.